Un cordial saludo de bienvenida a este nuevo espacio de difusión, de reconocimiento, de información que desde el Banco Cooperativo Copcentral hemos querido iniciar y que hemos denominado Aconteceres Cooperativos. Lo que queremos a partir de nuestro aniversario, de nuestros 55 años, cuya celebración iniciamos desde el pasado 30 de octubre y que durante todo el año 2020 estaremos celebrando, fue entrar a hacer un reconocimiento y, lo más importante, a recoger unos testimonios de todos aquellos líderes del cooperativismo que han influenciado no solamente en la vida de Copcentral, sino del sector cooperativo en general. Es así como van ustedes a disfrutar de la compañía de muchos líderes que en los últimos años pues han tenido ya la suerte, la dicha de disfrutar hoy en día de un buen retiro o de disfrutar hoy en día, aún desde sus trabajos, de una serie de recuerdos, de acontecimientos, de éxitos y de muchas anécdotas que pretenden no solamente agradecerles y reconocerles su trayectoria, sino también distraerlos, divertirlos y, por qué no, que se genere un ejemplo de lo que fue la vida y obra de varios de nuestros personajes. Muchas gracias y de nuevo bienvenidos a Aconteceres Cooperativos. Bueno, la pausa de esta pandemia nos permite por fin realizar el programa con una de nuestras más esperadas invitadas a nuestro programa de Aconteceres Cooperativos, Adela Carreño Bueno. Pues Adelita en confianza, me une además una gran amistad de muchos años con Adelita, luego me voy a tomar ese atrevimiento de llamarla así durante la entrevista, durante la charla, más que entrevista. Adelita, bienvenida. Gracias don Jorge, bienvenido acá a donde estoy pasando mi feliz de época de pensionada. Bienvenido a mi casa, y para mí pues de verdad que es un honor poder compartir un poco lo que fue mi experiencia con todos los que quieran y les guste el movimiento cooperativo. Así es, Adelita, y precisamente pues su cercanía a la familia González Parra, al padre Ramón, a sus hermanos, a su familia, nos hace que esta entrevista tenga un contexto mucho más amplio al paso por la gerencia de Comuncep. Luego voy a ser ahí un poco más extenso y atrevido, y quisiera que iniciáramos esta charla obviamente con la parte personal de sus raíces, de su origen, de su primera infancia, hasta donde usted considere pertinente. Y ahí sí nos adentramos en las primeras experiencias en el cooperativismo, que recuerdo por muchas charlas que hemos tenido fue bastante temprano. Entonces, primero, Adela Carreño Bueno. ¿Quién es el personaje? Adela Carreño Bueno, me decía un amigo, Adela Carreño Bueno, orgullosamente barichara, descendiente de los indios Guari. Así es. Mis taitas, ambos barichara, mamá dedicada al hogar, papá se dedicaba a actividades de hacer costales de fique, y haciendo costales de fique sacó 11 hijos. 11. Yo soy la sexta, la última que era una niña, Olguita, ella falleció bastante niña, siendo niña. Entonces yo soy la sexta de la familia. Mis viejos, pues, afortunadamente los Carreños Buenos nos distinguimos por ser una familia de estudiantes muy juiciosos y muy inteligentes. Entonces, listos, no fue muy bien en el estudio, solamente que por situaciones económicas, pues bachillerato y tate quieta, hasta ahí nomás. Y a los 10, sacó a los 10 bachilleres. A los 11 lo sacó a bachilleres. Los 11. A los 11 nos sacó a todos bachilleres, lo que a los mayores pues
Pues después de algún tiempo ellos terminaron en Barichara. En ese entonces, estoy hablando del año 74-75, existían 3 establecimientos de secundaria. La Sagrada Familia, que fue donde yo estudié, era solamente hasta 4. El Instituto Técnico era hasta 5.º y el Instituto de Formación Social también hasta 4.º. Por consiguiente, Adelita hizo solamente hasta 4.º ahí en Barichara. Terminé el 4.º en el año 74. Mi hermano mayor terminó también ahí en el 4.º, en el 5.º, por el mismo año. Normalmente las chicas se iban a estudiar a alguna normal interna, ¿no? Puente Nacional, Guadalupe, Bucaramanga, Chiquinquirá. Pero yo sabía que mis viejos no me podían mandar a ningún lado, así que Adelita se iba a ir a quedar en la casa. Estamos hablando del año 74. Estamos hablando del 74. Bueno, entonces termina ese cuarto y ¿qué pasa ahí en su vida? Termina ese cuarto y en mi vida. Primero, en los primeros meses del año, trabajé como docente, pero en una vereda, en la vereda Guanentá, estuve reemplazando a una profesora, pero la docencia no era lo mío. Eso sí, Dios mío, ser docente no es nada fácil. Y segundo, pues ahí en casa, haciendo las tareas del hogar, igualmente ayudando a mi taita, porque igual que todos los hogares de nuestra época, había parte del trabajo de papá, de los costales, que una parte hacía mi mamá y otra parte hacíamos nosotros. Cada todos nos correspondía algo por hacer, entonces pues Adelita hacía eso. Le ayudaba a mi abuelo, que mi abuelo sembraba tabaco. Para esa época el tabaco se entregaba en libros, entonces yo lo que hacía era también ayudar a hacer tabaco y mi abuelo me daba alguito por eso. Pues en su momento, que yo creo que tuvo que haber sido como para mayo del 74, del 75, termino del 74, mayo del 75, le ofrece a mi hermano mayor, que le dijeron que en la gerencia de la cooperativa quedaba desocupada, que pasara una carta a ver si le daban el puesto, ¿no? Pero mi hermano, yo quedarme en Barichara, nada, entonces me dijeron, no pásela a usted. Y Adelita la pasó, Adela pasó la carta, listo, aceptada Adela Carreño Bueno como gerente de la cooperativa de ahorro y crédito de Barichara. Pero fue así de una, sin dolor. De una. Es que hago la referencia y el comentario porque con Socorrito Belgarejo hablábamos en su programa, le pasó lo mismo en cuanto a que era a una hermana que le habían dicho. Así. Pero a Socorrito sí le tocó hacer ¿cómo se llama? La fila. La fila de escalafones. No, en ese momento como el cooperativa de ahorro y crédito de Barichara Limitada tenía 2 empleadas. La niña que hacía, una auxiliar y la gerente. Ajá. Pero igual las dos hacíamos de todo. Pero sí tocaba jalarle a todo, esa parte sí, entonces. Eso es sagrado, o sea, desde que uno era la gerente, pero era la misma que barría y trapeaba y, bueno, tinto una bien entonces. Adelita, antes de que avancemos, ¿ustedes estaban, la familia se levantó en el pueblo o en el campo? En el pueblo. ¿Y la de su abuelo sí era en el campo? Mi abuelo paterno en el pueblo. Okay. Mi mamá y toda su familia en el campo. Porque me llama la atención que usted siempre ha tenido facilidad con el tema del campo, entonces sin duda fue algo que vio también en sus raíces y en sus ancestros. Sí, de mis viejos, y además porque nosotros nos crecimos en el pueblo, pero mi abuelo era propietario de una manzana completa, entonces ahí habían frutos, en el solar habían trabajo, cerdos, mejor dicho, de todo. Entonces, pues claro, y yo creo que el campo uno a veces lo lleva, creo que uno lo lleva en la sangre. Yo a mamá le decía siempre que yo terminaría mis días en el campo. Y mi mamá decía que no. Que el campo no, que me quedara en el pueblo. Pero estoy en el campo y está muy bien. El campo volvió muy bien. Muy bien. Bueno, Adelita, entonces llegamos a esa cooperativa de ahorro en mayo del 75. Recuérdeme cómo era el contexto, el entorno cooperativo
aquí en Barichara y en la región, porque me gusta enlazar con encuentros con otras experiencias cooperativas de la zona, y para ese año, por ejemplo, ya COP Central tenía 10, 11 años de fundada, pero también la obra del padre Ramón andaba en pleno furor. Métame en ese entorno del movimiento cooperativo año 75, cuando usted llega, ¿qué había de iniciativas cooperativas con las que ustedes tuvieran relación o con las que usted ya hubiera oído del movimiento cooperativo? La cooperativa, o sea, recordemos, no sé si usted recuerda que la cooperativa en ese entonces, año 75, medio estaba saliendo de la crisis que había tenido. La cooperativa fue fundada en el 68, en el 65, en el 68 un gerente se llevó más del 100% del capital, entonces entró en quiebra. Por el año 70 medio se estaba recuperando, y ahí es donde empieza Ramón a intervenir, porque cuando la cooperativa la roban, sí, pues todo el mundo dijo, no, vamos a acabar la cooperativa. El padre Ramón hizo reuniones, se hacían en la iglesia, y motivó a la gente para que la gente dejara la plata en la cooperativa y no se retirara. Igualmente pidió ayuda a cooperativas, y algunas aportaron para ayudarla a mantener. Y una señora que tenía suficientes recursos dejó un fondo bien interesante para que la cooperativa surgiera. Entonces, cuando yo llegué, apenas estaba como medio saliendo lo que era ahorro y crédito. Ahora, lo que sí es que la cooperativa ha tenido, y toda mientras que yo estuve, hasta el año 2016, nosotros siempre mantuvimos muy buenas relaciones con la parroquia. Porque es que durante muchísimos años, el párroco era el presidente del consejo. En mis primeros 10 años más o menos de trabajos, el presidente iba y revisaba la contabilidad. Yo recuerdo mucho que llegaba el padre Jorge Gregorio Rueda, que nos lo recuerdan, era un personaje muy elegante, imponente, muy recto en sus cosas, muy educado. Él llegaba a mi escritorio, me pedía la contabilidad y revisaba recibo por recibo. Qué bueno, ¿no? Que eso es un ejemplo de la labor de verdad de ser presidente. Sí. Y durante todo el tiempo, estuvo los párrocos estuvieron muy unidos a la cooperativa. Entonces yo soy más de unión cooperativa parroquia que unión cooperativa, si hablamos de padre Ramón Sega. Okay. Con el padre Ramón me unió más una relación de amistad, de que ambos somos Barichara, y que el padre Ramón quiere mucho a Barichara y yo lo quiero mucho a él. Ahí hay un paréntesis pequeño, porque ahora que volvemos al aniversario nuestro, voy a hacer un detalle con los dueños del banco, con sus representantes legales, sobre un libro de Barichara. Y ahí pienso decir que para el padre Ramón, él nació en Barichara. O sea, él siempre aclara que el hecho de que el Choro, o no recuerdo cuál es la vereda hoy en día que queda en Villanueva, que fue donde él nació, eso a él no le cambia su nacimiento. Él es de Barichara. Él nació en Barichara, él estudió en Barichara, mamá lo recordaba a él, sí, porque los primeros años él hizo algo de escuela ahí en Barichara. Y en ese entonces mi mamá también estaba viviendo en el pueblo, que se llevaban como 3 meses de diferencia del uno al otro. Sí. Mamá ya se fue y el padre afortunadamente nos acompaña. Así es. Era solo hacer referencia a que esta tierra tiene un gran significado para nuestro fundador. Bueno, Adelita, entonces arranca ese año 75 de la mano de la parroquia, empieza a encontrar sus primeras ejecutorias. ¿Cómo avanza? Cuéntenos cómo son esos primeros años de terminar de sortear una crisis y de empezar a consolidar esta nueva... La cooperativa siempre tuvo muy buenas relaciones con las, llamémoslas, personalidades de la población, ¿no? En la cooperativa estaba el director de la Colombiana de Tabaco, estaba la rectora del colegio, estaban los profesores del colegio, y había muy buenas relaciones con ellos en cuanto a la administración y a las relaciones socioeconómicas con la cooperativa. La cooperativa siempre estuvo muy presente, y durante muchísima época
era sagrado ir a la vereda a hablar con la comunidad. Inicialmente pues se iba a talleres a capacitación sobre qué era la cooperativa y a ofrecer los servicios. Durante muchísimos años yo me trasladaba casi todos los años, se hacía la campaña durante toda la vereda. Inicialmente cooperativismo, después estoy hablando de todos mis 40 años con Comuncer, después cooperativismo lo unimos con actividades propias del campo, que mejorar los cultivos, que arborización, que cómo almacenamos agua. Después nos fuimos a trabajar con talleres de sensibilización social para mejorar las relaciones familiares. Finalmente terminábamos con todo ese ingrediente de cooperativismo, formación y un poquitico de animación. ¿La cooperativa era multiactiva entonces de duro? No, era de ahorro, pero en todo su marcha. Okay. La cooperativa cambia a cooperativa integral, era de ahorro y crédito sagradamente, sí. Pero yo recibí con una venta de sal. No sé por qué, pero en ese momento no sé si era que la sal era escasa o algo que... Era por cupos. Pero un cupo, y entonces a la cooperativa le daban un cupo y yo recibí con un inventario de sal. Y eso lo aprendí no porque yo sepa, sino porque otro de nuestros invitados nos contó el cuento de los cupos de la sal. Sí, bueno. Entonces, en ese momento era cooperativa de crédito Barichara Limitada. Terminando el año 75, la época de 75-80, entonces cambian a Cooperativa Integral Barichara Limitada. Con mira a abrir nuevos servicios. Entonces ahí es cuando esto se abre el almacén, un almacén de un supermercado que dura 21 años de servicio, un supermercado que esto... ¿Cuál era la idea inicial? Que iba a ser la tienda de Barichara, que iba a tratar de nivelar precios, pero nivelar precios en un mercado corriente, cuando la institución tiene que responder laboral y con todo lo que debe hacer. Impuestos, toda la legalidad no es fácil. La legalidad del caso es muy difícil. Con la famosa contabilidad de tienda de antes. Es muy difícil, pero sí permanecimos bastante tiempo con ese supermercado. Sí. Esa relación tan estrecha y tan estratégica con la comunidad, con todos los sectores de la comunidad, tanto, digamos, los personajes, como lo mencionan, como también con todos los habitantes, sean del pueblo, del casco urbano o sean del campo, ese puede empezar a ser el secreto de uno de los récords que usted alcanzó a tener en Colombia, de ser la cooperativa con más habitantes asociados a la misma. ¿Pudo ser ese origen, Adelita, sin saltarnos tantos años, pero puede tener algo que ver eso? No, es que lo fundamental no hablemos de la cooperativa, sino hablemos de cualquier organización, uno absolutamente nunca puede olvidar la base. Y con la base hay que compartir, y con la base hay que saber qué es lo que ellos requieran. Y bueno, Rico, volviendo a la cooperativa de ahorro y crédito, a la parte financiera, si no existe la parte financiera, no existe la parte social, porque eso la mantiene. Sí. Pero obligatoriamente, en ese entonces, ahora pues ya no se puede, como que se vivía en pensar que se organiza la cooperativa, la parte financiera, si la gente es honesta y se trabaja en favor de esa empresa con dedicación, sentido de pertenencia y honradez, esa parte financiera marcha sola y garantiza. Así es. Y además con una comunidad que responde a su empresa, más se garantiza. Entonces la cooperativa podía dedicarse a otras cosas, a hablar con la comunidad, en qué se le puede servir, en qué se puede trabajar, inventarse todo lo que Adelita inventó durante los 40 años. No, y no solo Adelita, porque es que aparte, yo voy a dejar de decir Adelita, no solo la gerencia, porque es que a uno le puede ocurrir muchas cosas. A los compañeros del trabajo, que también es importante, que ellos son dentro del cuento, también se les pueden ocurrir muchas cosas, pero si no tiene un consejo de administración que como que diga que esté bajo ese mismo camino de servicio, no de mirar a ver qué puedo sacar para yo con yo más yo, sino de servicio, las cosas se hacen. Eso sí, las juntas directivas tienen que ser rectas en su caminar,
y en su administración como gremio, no como personas, porque ese es el otro libro. Yo siempre, afortunadamente, mi junta directiva siempre actuó conmigo como gremio. Era la junta directiva. El que estaba por fuera es simplemente un amigo que hacía ya sus cosas independientes, pero dentro de la cooperativa eran o los 5, era o el los estamento 7 o los 9, sí, el gremio como tal. Sí. Aelita, en otras experiencias existieron algunas influencias en sus procesos exitosos, por ejemplo una escuela de liderazgo en Panamá, por ejemplo la escuela de liderazgo en Buga, otros la escuela de liderazgo del Indecol. ¿Usted en dónde recibe o es autodidacta en ese sentido? ¿Dónde recibe o de dónde se influencia el tener el tacto de hacer ese trabajo mancomunado, comunidad, estamentos del municipio y cooperativa? ¿Eso de dónde lo ve? Yo le doy muchas gracias a Chuchito que me ayudó. O sea, yo no estuve en Panamá, pero ya al cabo de los años, bien demoradito. Yo primero, creo que hay muchas cosas que nacen de la familia. Para mí, haber tenido una familia en la cual el trabajo era lo principal y el trabajo honrado, eso le da a uno muchísimas bases para saber qué es cómo uno debe caminar por este mundo. Haberme rodeado de gente en la directiva que realmente apoyaba, eso también me dieron bases. Y mi inquietud por hacer cosas nuevas y por ser, no sé, los proyectos que lo hacía los pensaba muy bien, el apoyo de mi familia. Yo recuerdo que en los primeros años que la cooperativa no tenía cómo, cualquier cosa que inventaba, mis hermanos me ayudaban a planearla y me ayudaban tanto en la planeación como también en la organización como tal. En la logística llaman hoy en día. En la logística como tal. A mamá le debo mucho, mamá me apoyó mucho, y a mis hermanos, a todos. ¿No? Antes de pasar a la década de los 80, que sé que traen algunas, cuénteme en esa década del 75, pues no alcanza a ser década, pero por llamarla década de los 70, pero en ese quinquenio 75-80, en esta región empieza ya a sentirse el tema de la necesidad de organizar los acueductos, o ese tema nos aparece más adelante. No, ese tema aparece más adelante. Okay. Porque usted ahí más adelante, en ese entonces la cooperativa que hacía ahorro y crédito, las charlas como en las comunidades que yo le digo, especial hacía algo que se inventaron, que era comprar la nómina a los profesores. Ese fue algo que a mí me pareció extraño, que un docente no trabajaba cuando ya se le acababa la plata, entonces la cooperativa les compraba la nómina. Eso duró durante muchísimo tiempo. La venta de sal, por ahí en alguna vez vi, no sé por qué, Concentral necesitó que un fiador. La cooperativa de Barichara fue fiadora y fue fiadora, por allá en los años 70, en 78, 79. Vean, qué bonito. Bueno, entonces llegó los 80, ese quinquenio y esa entrada a la nueva década. ¿Cómo encuentra ya usted la cooperativa? En los 80 seguimos siendo Cooperativa Integral Barichara Limitada. Ya el almacén está funcionando. A veces daba mucha pérdida, a veces se mantenía, pero ahí está el almacén. Para los 80 ustedes recordarán que la Caja Agraria tenía una gestión de insumos agropecuarios. Correcto. Eso, por decisiones por políticas del Estado, se acabó. Entonces la cooperativa se le ocurrió que podía mantener, suplir esa necesidad. Y montó el almacén de insumos agropecuarios, que duró también bastante tiempo, casi cerca de unos 20 años. Primero fue almacén de insumos agropecuarios, a eso se le sumó electrodomésticos, después se le sumó artículos del hogar.
Entonces ya no se pensó que dónde iba a ser ese almacén tan grande, se empezó entonces comprando una casa que actualmente todavía es propiedad de la cooperativa y se montó el almacén ese grande con esos servicios. Igual para esa época entonces ya tuvimos algunas relaciones con el IDEMA, empezamos a comprar las cosechas de maíz y la cosecha de frijol, que también se mantuvo como por 10 años, 10, 11 años. ¿Tabaco? No, tabaco no, porque existía la colombiana de tabaco. Ah, estaba la Más bien con el tabaco, sí, para la época, finalizando los años 70, como en el 79, firmamos un convenio con la colombiana de tabaco, porque por qué circunstancias, el Banco Agrario, no recuerdo si era por horario o porque hubo algunas diferencias para el pago del producto a los cultivadores. Entonces nosotros cambiábamos los cheques, entonces el campesino vendía el tabaco y llegaba a ir a la cooperativa a cobrar los cheques, y eso sí duró hasta que ahora, cuando yo salí, como un año antes, duramos negociando con tabaco y después con amor. Entonces sí, compramos frijol y compramos maíz. Hay en esa época del 80, tal vez entre el 82 y el 86, si la memoria no me falla, hay un gran impulso y hay como una primera época de oro del cooperativismo en Colombia, porque llega al DANCOP el doctor Francisco de Paula Jaramillo, porque adicionalmente surgen los primeros organismos cooperativos de grado superior, entonces surge mucho el tema de Financiacop, la legislación en esa época incluso permitía que a Financiacop se le girara una parte de la reserva, o sea, había un proceso de integración económico garantizado por legislación. Surge época también de oro de Uconal, de Seguros Equidad, en fin, cómo empieza a interactuar la cooperativa de Barichara con su liderazgo con estas organizaciones nacionales. Eso estar en el pueblo, pues a veces tiene su ventaja y como que está aislado un poco de todo lo que está. Sí, pero con Cuna Mutual nunca tuvimos relaciones. Con Equidad sí, desde un principio manejamos todos nuestros seguros con ellos y bastante muy buenas relaciones. Y con el Megabank, con ¿cómo era? COP Desarrollo. Antes, recuerda que con Desarrollo era a la par con Uconal y con... Uconal y Banco. Con Banco, también igual con ellos manejábamos lo que es la parte de financiera, de créditos, pero hasta ahí. Okay. Y a finales de los 80, sé que surge una nueva legislación, pero creo que impacta esa COP central. Creo que las cooperativas siguen tranquilas en el DACOP, no surge ninguna exigencia en materia de capital o de manejo de liquidez. A ustedes no les toca esa parte en los 80 todavía, ¿cierto? No, casi que uno no lo vivió así como que para los 80 en una época tuvimos algunos problemas de liquidez, que no teníamos recursos, entonces las solicitudes de crédito les tocaban hacer como filita para entregarlas. Pero igualmente en los 80 sí nosotros empezamos los primeros deseos como de integrarnos acá. Para finales de los 80 nos reunimos, hicimos varios intentos con Villanueva y con Galán para formar como una red de integración, porque había y hay mucho comercio, Barichara Galán, Barichara Villanueva. Ahora Barichara Galán está poquito, ha decaído bastante. Entonces como que nosotros tratamos las tres cooperativas de hacer de tener convenio para ayudarnos. Igualmente usted recuerda que que algunas cooperativas manejaban algo que llamaban
cuentas de unas chequeritas. Sí. Entonces, igualmente, órdenes de, ¿cómo se llamaba? Orden de pago. Mira, igualmente con esas órdenes de pago, las tres nos colaboramos durante... Hacían canje regional ahí entre las tres. Entre las tres. Qué berraquera. Ahí para cultura general de nuestros amables acompañantes de... cuando hablamos de la cooperativa Galán estamos hablando de lo que hoy es Comuldes. De lo que hoy Comuldes. Que estamos hablando sin duda del origen de una gran cooperativa. Y claro, aquí pues la región geográficamente está un triángulo entre los tres municipios y comparten prácticamente los cultivos y el color de la tierra además. Y el comercio. Ahora, vamos ya a los 80, pero recuerden que yo ya estaba en cuarto de bachillerato. Sí. Entonces, pues Adela se fue haciendo y se fue formando. Entonces, para esa época yo ya yo había hecho ya mi bachillerato durante los años 78 y 79. Completó quinto y sexto. Completé quinto y sexto de la normal de San Gil. Viajaba todas las noches. En el nocturno, en esa época, si recordamos, la carretera no era pavimentada. Entonces, pues normalmente en tiempos de invierno, o bailábamos mucho por el barro o dormíamos en la carretera. Pero hasta ahí terminé mi bachillerato. Okay. ¿Surge en esos mismos años alguna tecnología o por ahí bachillerato? No, hasta ahí solamente el bachillerato. Vamos en una cooperativa que ya es como Cooperativa Integral Barichara Limitada, que está con las secciones hablaba de lo que era ya la parte de insumos agrícolas, todos los demás servicios que le prestaron, y hablamos de ahí entonces ya Barichara pues necesitaba alguien que prestara el servicio de fotocopiado, ya como que existía, entonces compramos fotocopiadora, prestamos el servicio de fotocopiado y prestábamos el servicio de FAS. Durante mucha época ya la cooperativa, inicialmente fuimos 2 empleados, duramos como 6, 8 años 2 empleados, y después ya se nombró el tercero porque hacía falta, y por ahí cada 2, 3, 4 años nombraba un empleado más, de acuerdo a la necesidad. Ahí como para después no dar el brinco tan fuerte, recordamos números asociados del 75 y números asociados del 80 y algo como para ir, no pidamos tanto. No pidamos tanto. Pero empieza ya a notarse la mayor vinculación, sin duda. La mayor se da en los 90. En los 90. Sí. Entonces esperemos que llegue en los 90. Sí. Para los años 80 la cooperativa se dedicó mucho a hacer estos talleres de diferentes cosas. O sea, ya tuvimos relaciones con el SENA, entonces con el SENA programamos talleres de belleza, de elaboración de bolsos. No me diga que ahí empieza la raíz y la vocación artesanal de esta tierra. ¿Tiene la culpa por ahí algo? No, porque más hacia tareas. Ajá. Hacia mirarte que normalmente en Barichara la gente se quedaba en bachillerato y no más. Sí. Entonces, para la cooperativa era importante que las personas buscaran otra actividad diferente a lo que se estaba haciendo normalmente. Escuela de artes y oficios, algo así. Como que aprenda un arte, como es arreglar uñas, te cuento, como aprenda un arte que es hacer bolsos para que pueda vender, como que aprendan algo diferente los chicos que era guitarra, como bueno, así cosas por ese estilo. Entonces empezamos con esa formación de talleres. El tema cultural y el tema productivo. El tema cultural ahí casi empezó a aplicar danzaquileo. Ahí es cuando empieza la cooperativa, empieza el grupo de danzaquileo, empieza la cooperativa a apoyarlo y lo está apoyando hasta hoy en día. ¿Surge en esa década? Esta es una referencia. De los 80. Eso es importante porque danzaquileo, de hecho he tenido la fortuna de verlo, y además pues dentro de sus muchas capacidades tienen una de las danzas que le gusta al padre Ramón y todavía la pide. Sí. De manera que la recuerdo muy bien. Muy bien, Adelita, despidamos los 80. ¿Con qué nos encontramos en los 90? Sí, olvidaba algo de los 80 que también que para mí es importante, y es esto, que empieza la cooperativa a pensar en los medios de información, ¿no? Entonces la cooperativa empieza a sacar estos documentos
el primero que tomamos, que todavía era cooperativa integral, era Cointec con usted, entonces ahí sacaban comentarios sobre la cooperativa. ¿Stencil y repartían o cómo era esa comunicación? Se repartía, eso se hacían con máquina. Sí, sí, sí. Y se repartían las hojitas. Y pues y siempre hubo algún documento, no que fuera permanente, pero había un documento que se le daba al asociado o a quien le interesaba. Y ese documento, mira que al final se convirtió lo que hoy en día es las páginas que tiene Comulser en Aquileo. El Aquileo es el periódico del colegio. Desde que salió, estamos hablando de los principios de los años 90, si no me falla la memoria, la cooperativa siempre tuvo ahí 4 páginas. Entonces ahí se publica todos los temas relacionados con la cooperativa y ese periódico se le mandaba, no sé, a los asociados residentes los asociados que no residen en Barichara. Porque hay algo que a mí también se me pasó por alto, y es que a Barichara, a la cooperativa de Barichara, le ayudó mucho su crecimiento, que los baricharas nunca la dejaron. El barichara que se iba para Bucaramanga, que se iba para la costa, que se iba para Bogotá, seguía siendo asociado de la cooperativa. Hoy en día son asociados los hijos de esos asociados. Entonces eso motivó muchísimo, hizo crecer la base social. Es que el barichara, hay hijos de directivos de ese entonces, de los años 75-80, que están dentro de la organización y que tienen un sentido de pertenencia con la empresa. Ahí viene ya de las características y seguramente la explicación de por qué en la década de los 2000 Barichara abre oficinas en la costa, por ejemplo. Creo que tiene que ver con esa... Sí. Ok, ya llegaremos allá. Bueno, Anita, entonces de los 90. En los 90 aparece nuevamente Cotcentral y el proyecto BID. Entonces en los 90 nos damos primero lo que fue la sección de maquinaria, que se hizo un crédito en convenio con Cotcentral. El Banco Interamericano de Desarrollo, Barichara adquirió 4 tractores, que a su vez prestan servicio de arado, rastrillado, desgranado. Adquirió la cooperativa con recursos propios, adquirió una retroexcavadora, porque recordemos que Barichara es un pueblito escaso de agua. Entonces para la cooperativa era importante que la gente empezara a hacer reservorios. Entonces se compró una retroexcavadora con una cuchilla frontal para arreglar caminos, y que en el mismo proyecto nos dieron algunos recursos para capital de trabajo. Eso de la maquinaria agrícola, de los tractores, creo que fue muy importante, porque además de prestar el servicio a los asociados, las condiciones en que lo prestaban permitía regular el precio de la hora tractor frente al mercado general. Creo que fue así, ¿verdad? Porque esa experiencia la vi en Villanueva también. Sí, eso era clave. Sí, porque es que en Barichara se tractora o se tractora. En Villanueva y en la misma época que es en Barichara es en Villanueva. Entonces a la zona llegaba muchísimo tractor de Boyacá y el precio lo colocaban ellos. Ya teniendo las cooperativas, las dos tuvimos maquinaria, ya teniendo las cooperativas la maquinaria, pues todos regulaban el precio. Eso sí era un dolor de cabeza, porque es que al menos Barichara con 3 máquinas no podía prestar ni el 10% de lo que era el servicio. Entonces era bastante difícil esa época. Claro. Menciona usted también ahí el tema de los reservorios. Eso significa que empieza a aparecer como una iniciativa de cultura de agua y de distintas estrategias para enfrentar. Nunca se podrá solucionar, obviamente, por cuestiones de la geografía local, pero
pero sí para empezar a solucionar el tema del agua. Sí, sí, en ese momento ya con las comunidades y dentro de las charlas que se iban a las veredas. En ese entonces le he dicho que la relación como el sector cooperativo era bastante importante. Entonces se hacía mucho énfasis en el almacenamiento de agua. Por ahí surgen iniciativas como el Común, como Aquascop, o yo estoy confundiendo instituciones y años. Eso después, esa iniciativa del Común, esa iniciativa de Aquascop. Hablamos de Aquascop, el tema Aquascop es como esto. Yo estuve en tantas actividades que realmente uno dice, bueno, ¿cuál fue antes y cuál fue después? Sí. Aquascop empezó, yo estuve en Aquascop formalmente como gerente a partir del año 86. Eso significó que hubo un proceso de formación mucho antes, previo en el cual se hizo todo el proceso de relaciones con las autoridades departamentales para que se hiciera el gran proyecto que fue el acueducto del Común. Y en esa época Adela y los líderes de la zona sacábamos tiempo para promocionar la cooperativa como tal y a la par para acompañar el proceso del acueducto regional común, que ahí estuvo pues todo pues, se le debe a CEPAS y se le debe al empeño del padre Ramón y se debe al empeño de todos los padres que estuvieron en su época. Importantísimo, creo que hacer esa referencia porque estamos hablando de un cambio en la cultura y de una preparación para sortear lo que ha sido la característica del agua aquí en la región, sí, ¿verdad? Y mirar que la gente creyera, es que era muy difícil, fue muy difícil con las personas que fuimos primero a convencer a los dueños de los terrenos para que nos vendieran los terrenos. Fue muy difícil que dejaran pasar las redes, porque la gente decía, no, pero ¿eso cómo va a ser? Sí, claro. Fue muy difícil integrarlos porque primero se pensó que podrían ellos integrarse en una forma diferente a la acción comunal. No, primero pensó que eran las acciones comunales, veredales, las que iban a formar parte de Aquascop. Después, pues por cosas de las normas legales, que no, que tenía que ser independiente, entonces se crearon ligas independientes, que eran las que formaban Aquascop, que creo que actualmente están. Yo estuve más o menos unos 10, 12 años trabajando, yo diría, afortunadamente la cooperativa barichera armaba mis espacios. Yo administraba Aquascop, nunca me pagaron nada, ni tampoco pusieron mi deseo, a honoren. Y sacaba mi tiempo, pues el vehículo era el vehículo de la parroquia, con ellos iban a las comunidades. Hubo una época bien difícil, que es cuando hay que decidir quién va a administrar el acueducto del Común. El padre Ramón siempre que hablaba del proyecto como tal, hablaba que era un proyecto cooperativo. El gobernador de ese entonces, proyecto cooperativo, que no recuerdo el nombre de él, y llegamos a la asamblea a ponernos de acuerdo las 3 parroquias, las acciones comunales, las 3 alcaldías, cuál va a ser el modelo de organización, si un modelo mixto o una cooperativa. Y si más perdemos. Casi se daña la iniciativa Ramón de que fuera, de padre Ramón de que fuera cooperativa, pero afortunadamente fue cooperativa. Se logró. Hizo un proyecto, hemos dicho, eso es que no hay muchísima agua, pero hay, el agua para el sustento de las familias está ahí, el acueducto regional el común. Ahí empieza también algo que hoy en día es tan común, pero en esa época sé que ustedes fueron pioneros, ahí empiezan ya el cuidado de nacimientos y a reforestar, ¿cierto? Como usted fue pionera en eso, sí. Allá hubo el padre Rafael Ortiz Prada, para él reforestar y hacer nuevos cuidar lo que había, eso era fundamental. Sí. La cooperativa lo acompañó muchas veces en proyectos que ahora había un proyecto que le invertimos mucho allí hacia el Choro, que uno pasa y ve unos peladeros que, ay Dios mío, le duele a uno el alma haber hecho esa inversión. Eso lo reforestamos con el padre Rafael. Como usted reforestó bastantes zonas,
Y la cooperativa alguna vez tuvo durante mucho tiempo, la cooperativa le pagaba el seguro de vida sobre los créditos a los asociados, entre otras cosas, ¿no? Entonces se hizo el cambio. La cooperativa asume el seguro de crédito, pero usted siembra árboles. Entonces, en ese entonces eso lo llaman hoy prácticas amigables con el medio ambiente. Ustedes lo tenían como requisito. Sí, o sea, el asociado decidía o paga el seguro sobre el préstamo o la cooperativa se lo paga, pero usted siembra tantos árboles. Entonces, ya pues la cooperativa tenía su ingeniero agrónomo, su veterinario, entonces ellos eran los que iban y controlaban que sí, que si el señor sacó el préstamo, va a sembrar tantos árboles, le colocábamos un precio para el primer año, segundo año y tercer año, y no pagaban seguros sobre préstamo. Increíble, buenísimo. De los 90, pues viene una etapa de mucho movimiento a nivel nacional, en los finales de los 96, 97 y en el 98 hace aguas, como dicen, pues viene la crisis del sistema financiero tradicional, del UPAC, y por supuesto el sector cooperativo es parte del sistema financiero. Los resultados pues a nivel nacional tienen sus estadísticas. Aquí llegó esa crisis, a la cooperativa se le afectó de alguna forma o por aquí pasó derecho eso. No, el hecho de tener aportes en esas instituciones y perder pues algo nos afectó. Pero no por las inversiones, no por aquí no lo por local. La comunidad, Okay. Para nada, no por la comunidad. Eso esa parte sí, la cooperativa siguió su marcha normal. No hubo retiro masivo, yo de la asociada. En esa época estuve en la última asamblea del Bancop. Entonces estuve en la asamblea de liquidación del Bancop, que eso no fue nada fácil, que tengo un bonito recuerdo. Y porque es que en la asamblea de liquidación fue que yo sufrí la crisis de mi enfermedad. Entonces, ajá. Listo. Y pero no, afortunadamente la cooperativa no. Más bien, y además que en esa época la cooperativa como estaba bien sólida. Entonces ya para esa época ya estábamos sistematizando toda la empresa como tal. En los 90 ya habíamos creado nuevos productos, ya entramos en el mercado con el ahorro comunitario. Entonces, claro, se motivaba mucho que la gente que diariamente se le pagara el interés al asociado, eso motivaba muchísimo al asociado. Ahí está Chester saludándonos, ahí podemos, mi perrito. Con nuestros acompañantes podemos ver a Chester en las imágenes. Adelita, de esa década y de la referencia que hacemos de Bancop y de Seguros, Equidad Seguros, surge un nombre, una persona que tenemos la fortuna los dos, pero mucho más usted, de tener una gran amistad, y es el señor Julio Medrano, sin duda. Sí. Yo quiero que le demos un saludo porque con él tenemos muy gratos recuerdos a partir de la amistad que la une a usted con él y por su intermedio nos une también a los tres. Sí, no, y yo tuve la fortuna yo fui muy inquieta, o sea, y a mí me manejaba como que este mundo no es de Adela Barichara, este mundo era de Adela compartir con todas las cooperativas y Adela tratar de tener relaciones para favorecer la cooperativa. Con el doctor Medrano, quizá la relación más grande llega cuando a alguien se le ocurre que Barichara debía tener un pueblo turístico, debía tener un sitio agradable donde mirar, y es cuando se nos ocurren los proyectos del Parque Mirador. Entonces ahí en ese momento que hay más. Teníamos hace rato pues integración con él, pero entonces surge la idea del Parque Mirador y se hace el Parque Mirador primera etapa. Que esa iniciativa es de la cooperativa. Sí, porque es que había un sitio en Barichara que era algunos lo llamaban el Alto, el otro el Mirador, en todo caso al final era un basurero, un botadero de basura.
a un asociado se les ocurrió en una asamblea, si yo no estoy mal, es a Heriberto Silva, que era igual el escritor, que se hiciera ya un parque. Entonces la cooperativa, pues con sus recursos, con solidaridad y con algo del Fondo de Solidaridad, hizo el Parque Mirador Rafael Ortiz Prada, primera etapa, que se hace normalmente casi todas las cosas que se hacían en su momento lo hacíamos por concurso, ¿no? Entonces se hace el concurso para el diseño, se monta el parque y se hace el primer parque Mirador, Mirador primera etapa. ¿Esa primera etapa es lo que es el mirador y unos primeros senderos? No, la primera etapa es la primera etapa que queda detrás del parque de los niños. Ya. La primera casetica que hay, esa es la primera etapa. Ya. Con esa primera etapa, entonces cuando pues la equidad ya mis relaciones con ellos eran bien interesantes, entonces esa primera etapa se manda al concurso de la equidad. Recuerde que la equidad tiene varios concursos. Entre esos está el de al medio ambiente. Entonces ese proyecto se pasa a concursar y lo ganamos. Entonces ahí inicia la segunda etapa, que era donde están los caminos y donde está la otra caseta. No dejemos escapar, no sé si fue desde los 80 o ya los 90, uno de los concursos de la equidad tiene que ver con la oratoria. Y la cooperativa y su dirección acostumbraron o mal acostumbraron, según cómo era, a que los oradores de la cooperativa siempre están en finales. ¿Eso cuándo surgió? ¿80s o 90s? Eso surge en los 80, empiezan a hacer el concurso de oratorio, que en sus 3 categorías. Y mira que ahí también hay 2 cosas, no es que se hubieran acostumbrado, es que los chicos de Barichara se formaban muy bien. En ese entonces todavía había en Barichara 3 colegios. Y sabe usted lo que era, nosotros para llevar a nuestros oradores, a los niños, a los concursos de oratoria, hacíamos las eliminatorias locales. Eso significaba poner a competir al colegio A con el B y con el C. Entonces, claro, entre jóvenes nosotros vamos a hacer muy buenos trabajos. Entonces sacábamos había muy buenos oradores. Los profesores de castellano fueron importantísimos en esa época, y como lo son ahora. Entonces, por eso los muchachos que iban a las eliminatorias regionales les iba muy bien, en las nacionales sí que les iba mejor. Y es un proyecto, yo se lo alabo mucho a la equidad, porque sí, eso en la formación de los jóvenes es esencial. Sí. Y que no muere solamente ahí, ¿no? Sino que el chico que gana tiene la posibilidad de participar en los intercambios nacionales o en los intercambios internacionales. Entonces, para mí es uno de los proyectos bonitos que tiene la equidad y en el cual nos hace partícipes, y Barichara ha estado muy bien en ese proyecto. Varios premios aquí. Casi todos los años. Sí. No hay años que no gane. Y mire nuevamente cómo se anticipan. Hoy en día, no sé, hace unos 10 años para acá, no tengo muy presente la fecha, se promueve mucho en los colegios el tema de la elección de personero, y eso genera una especie de vocación para que los muchachos se formen en lo que es el discurso, en lo que es la oratoria. Ustedes lo venían trabajando desde el 80. Muy interesante eso. Despidamos los 90. ¿Qué se nos queda de los 90, Adelita? Porque llega el siglo XXI y ahí llega nuestra amistad, llega nuestra conocencia. Por aquí empiezo yo a aterrizar en estas tierras, 99, 2000. Luego despidamos los 90 y ahí sí nos metemos en los 2000. El trabajo con los jóvenes, pues para la cooperativa era bien interesante. Finalizando los años 90, la cooperativa se le ocurre organizar una escuela de baloncesto que mantuvo también durante unos 15 años. Entonces, pues era otra parte que en la cooperativa intervenía, que en baloncesto, que en vacaciones recreativas. Teníamos para el sector rural, se organizaban concursos de coplas. Inicialmente se organizó que el mejor alumno lo llevábamos a un paseo. Entonces, se imagina usted lo que era al final del año irnos con 70, 80 angelitos, después 100,
para el Socorro, para Bucaramanga. Fue una experiencia muy bonita porque es muy grato. Ajá, claro. Ver un angelito que nunca ha salido, Que no había salido, claro. llevarlo al aeropuerto, llevarlo a unas piscinas, en ese entonces se podía ir a compartir con el batallón Galán. Entonces allá ellos les daban un día de animación, o sea, eso se hacía con el sector rural. Posteriormente entonces se dijo, no, esos pasaditos ya no, porque no sino uno. Entonces se organizó un concurso de coplas, siguiendo con el sector rural, pero la copla siempre tenía que ver con Comulset. Entonces, Comulset y el medio ambiente, Comulset y la niñez, Comulset y la iglesia. Cultura y las danzas. Entonces, fue un proyecto que duró muchísimos años. ¿Cuándo aparece la feria? Ustedes hacían una feria. La feria aparece, no, esa ya aparece en el 90. Ya es sí. para el siguiente. En los 90 también lo otro que aparece son vacaciones recreativas, que se hace con los niños del pueblo, que eso también duró hasta después de los años 2000. Entonces ahí como que se cierra con 90 con mucho trabajo con los muchachos y con los niños y con los jóvenes. Es impresionante realmente ver que la integralidad y la multiactividad no va ligada solo con la actividad productiva de la cooperativa, sino con la comunidad. Estamos hablando de cultura, recreación, deporte, estamos hablando de oficios, estamos hablando del arte, de la música, de las danzas, en fin. Insisto que todo eso van siendo las bases de ese matrimonio tan grande que existe entre la comunidad y la cooperativa, ¿cierto, Adelita? Sí. Sin duda creo que eso es por ahí, ¿verdad? Por ahí es, pero es que ese matrimonio de unas actividades diferentes, que el día que el Estado se le ocurre que las cooperativas de ahorro y crédito son de ahorro y crédito y la multiactividad es independiente y que a un amigo le debemos que nos hubiera dejado irnos para ahí por el ladito. Eso hace que la comunidad adquiera un cariño especial por su empresa cooperativa, porque no es la empresa que van y le llevan simplemente los ahorros, sino que es la empresa que puede prestarle otros servicios. Y eso hace mucho sentido de pertenencia con su empresa cooperativa. Pero sin embargo, eso se da porque hay una parte financiera que se maneja bien, que hay gente honrada trabajando y que hay unos asociados con sentidos de pertenencia. Eso están las dos cosas. Correcto. Y ahí ya pues llega el 99 y precisamente llega esa nueva legislación y usted toca, yo creo que fue el secreto que logramos entre el sector y el Estado llegar a esos buenos acuerdos. Y es que sí, bienvenida que la actividad financiera, como usted lo señala, sea ejercida con todo el juicio del mundo y que los recursos especialmente provenientes de las captaciones, los depósitos, los ahorros, jamás se pueden comprometer para nada distinto que para el servicio financiero, pero sin que eso nos llevara a que entonces las cooperativas tenían que comportarse respecto a sus asociados como clientes. Por eso, digamos, insistimos. No, y es que era importante se mantuviera esa. Porque es que la parte financiera rentaba. Y si es que esa rentabilidad, ¿quién era? Era para el servicio de los socios. No tiene razón de ser que la parte financiera que va a dar unas utilidades que son los fondos de educación y solidaridad se reinviertan en el mismo cuento, no. Sí. Es para servir a sus dueños. Eso sí. Ahí es donde surge y lo que hoy ya es el balance social un poco más apuntalado, pero era como de sentido común, ¿no? Era como de ¿por qué cooperativa entonces? Sí. Bueno, llega esa década del año 2000, surge una nueva legislación, como el CEP no tiene ningún inconveniente en cumplir esos nuevos requisitos, y viene una nueva etapa, ya un nuevo siglo incluso. ¿Cómo le damos la bienvenida al siglo XXI y qué destacamos de la década del 2000? Del 2000, entonces empieza, para el 2000 pues ya bien dijo, las cosas van cambiando. Barichara ya es un pueblito que
por ser monumento nacional, ya llega muchísimo turista. Entonces se nos ocurrió que nosotros podíamos tener nuestro cajero automático. Para finalizando el 90, primero del 2000, se firman los primeros convenios. La cooperativa de Barichara toda su vida firmó convenios, porque es que un convenio le da a uno la posibilidad de prestar un servicio diferente. Sin meterse en una inversión que solita no da. Y que no tiene los recursos tampoco. Entonces, con el Megabanco se firmaron, Megabanco, después Banco de Bogotá, se montó el cajero, un cajero ATH que todavía existe, y se mantuvo se sacó la primera tarjeta de crédito que tuvo Comulcet. La débito crédito, pues. Con el cupo de crédito que convierte en crédito. Entonces, el primer cajero automático que hubo en Barichara fue el que montó Comulcet en los primeros, en el 2000. Ahí empieza, a finales de 90 o principios del 20, empieza esa llegada masiva de personas, digamos, ajenas a Barichara, a vivir aquí, a poblar, se empieza a desarrollar estas casaquintas, estas parcelaciones. ¿Es por ahí, en esa época? Lo que es las parcelaciones y todo esto, hablemos después. Hablamos quizás después del 2010, algo así, o entre el 5 y el 10. Pero para los 90 sí había mucha gente, era turismo. Okay. Todavía entonces, no colonizadores, pero sí turismo. No me hagas llorar. No, es que digo que no me hagas llorar porque es que, pues, digo yo sigo siendo muy Barichara y un pueblo que brindó mucho calor humano. A pesar de todo el problema que usted recuerda que Barichara fue un problema de crisis política muy dura, muy dura. Pero el cambio a lo que hoy en día, eso no queda nada. De la tranquilidad y mejor no hablemos de Barichara, digamos como sea. Sin embargo, han logrado ahí, para hacerles un reconocimiento, han logrado que no pase tanto lo que pasa en Villa de Leyva. Villa de Leyva, no hay nadie nacido de Villa de Leyva que esté en Villa de Leyva. Es una colonia. Creo que aquí se ha logrado medio integrar y mantener. Medio que en el caso. La patria amarilla. Sí, bastante, sí, pero no, yo creo que nativos Barichara. En el pueblo, si soy optimista, habrían por ahí un 30-40%. Y el sector rural con la división del terreno como está, las casas quintas y los hoteles y esto se ha cambiado bastante. Aunque hay algo positivo, para mí muy positivo, porque es que nadie que llegue aquí a Barichara, sabemos que no hay agua, yo tengo que comprar mi parcela, tengo que sembrar el agua, y toda parcela o frutales o arborización, pero a la gran mayoría se le está inyectando mucha arborización, y eso es algo muy positivo. Sí. Y me imagino que temas de empleo, pero bueno, volvamos a Comulcet. Del 2000, década 2000 a 2010, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? En el 2000, recuerda que las cooperativas no podíamos recibir recursos Finagro. Sí. Aelita fue muy inquieta siempre que presentaba la oportunidad de decir, pero ¿por qué las cooperativas no tienen derecho a Finagro? Que varios gerentes nos acompañaban en cualquier tarea que había, cualquier seminario que había, era Finagro, de plata a las cooperativas. Para esa época conseguimos que Finagro Fue el famoso grupito escogido como de unas 20 que les dieron un ensayo de unos cupos puntuales. No tantas. Por acá, por esta zona estaba Galán, Comultesa. Estuvimos nosotros, estuvo el Valle, pero le tomaron el pelo muchísimo. Año 2000 empezamos a recibir los recursos de Finagro y nuevamente el Banco Central. Para Finagro, para que nos dieran los recursos, teníamos que tener un banco padrino y Central fue el banco padrino de la cooperativa de Barichara, no sé si de alguna otra. Recibimos varios créditos por redescuento
Igualmente recibimos, varios asociados se beneficiaron con el incentivo que entregaba FINAGRO. El ICR, ¿no? Sí, sí, señor. Buenísimo, porque ahí empieza a complementar, termina de complementarse el servicio financiero, sobre todo con el tema de los incentivos, de los plazos, de los periodos de gracia, de las tasas. Y de las tasas. Por los 2000, entonces ya como se empieza como qué más se hace en este mundo. Entonces organiza las granas integrales, no sé si don Jorge se enteró. La inquietud es, Barichara es un pueblito que tiene turismo y se dedica a cultivar o tabaco, o frijol, o maíz, algo de café, pero ahí estaba. Entonces la cooperativa inicia el montaje de granjas integrales, alcanzamos a montar 5 granjas, donde obligatoriamente se mejoraba lo que había, pero de una forma organizada, porque nuestro campesino cultivaba esto, pero todo desorganizado. Entonces se les organizaba la finca y se implementaba un producto nuevo. Nosotros nos fue muy bien a alguna vereda con el cultivo de pitaya, y fue unos proyectos muy bonitos de montaje de granjas integrales. Esa integralidad iba ligado, me imagino, a garantizar varias fuentes de recursos en distintas épocas, precisamente para no depender de una sola cosecha. Sí, primero que hubiese varios productos, sobre todo que muchos de ellos fueran para el consumo humano, o sea, que la familia tuviera su vaquita, que la familia tuviera su yuquita, que la familia tuviera su huerta, y que se buscara algo nuevo. Entonces, en alguna parte conmigo trabajamos con pitaya, en otra trabajamos con papaya, que también nos fue bastante bien, y se organizaron las fincas, y se llevaba a la comunidad se hacían reuniones con los vecinos para que vieran lo que se estaba adelantando. En temas de prevención de salud, tal vez ustedes desde antes lo venían haciendo, pero ese fue otro de los servicios que caracterizó la relación cooperativa asociados. Sí, bastante. Como usted, por X circunstancias nos enteramos que existía en Bucaramanga la Fundación Siglo XXI, que es la fundación del Centro Médico Carlos Ardila. El Plan Siglo XXI, creo que se llama. Fundación Siglo XXI, que maneja el Plan Siglo XXI. Entonces nosotros iniciamos con ellos a hacer primero el carnet para tener los descuentos allá en Bucaramanga, en el centro médico, y posteriormente empezamos con las campañas de salud preventiva. Nosotros hubo un momento que con el Fondo de Solidaridad, que se pagaba con los recursos del Fondo de Solidaridad, se mantuvo hasta 6 campañas: prevención de cáncer de mama, prevención de cáncer de próstata, afecciones del corazón, medicina interna, dermatología, pediatría, mejor dicho, y todas eso se traían los profesionales, se firmaba el convenio con los profesionales y ellos atendían en Barichara. Y ya para mamografías o cáncer de próstata, entonces se llevaban a los señores a las señoras a Bucaramanga. Buenísimo. Teníamos pisteado, en el 2000 aparece la feria. Y aparece Barichara 300 años. Entonces de ahí aparece, las ferias y fiestas vienen de mucho tiempo atrás. Digo yo, la feria que organiza la cooperativa. Pero entonces la cooperativa pues anteriormente algo hacía como de carrozas con los campesinos, pero eso fue muy antes. Okay. Cuando llega Barichara 300 años, la cooperativa apoya muchísimo y se casi que parte en la organización de Barichara 300 años. Entonces se empieza con una actividad que permanece, que es el desfile de carrozas y comparsas, que se hace obligatoriamente motivando, informando sobre un tema Barichara, algo que tenga que ver o con labores o arte baricharas. Eso se ha mantenido desde el 2000 y se hace con las veredas. Y lo otro que también motivó la cooperativa fue el mercado campesino. El mercado campesino quiere decir que se vende exclusivamente productos de nuestro campo, que también se sigue vendiendo. Sin intermediación, que favorece. Sí.
Y de ahí pues esto empieza pues la venta, un auge a la venta de artesanías, que también la cooperativa incentiva muchísimo esa parte. Aquí el tema de la artesanía en lo que tiene que ver con la piedra y con el barro, ¿llega hasta ser productora de materas y todo esto, o eso es comercializador? No, eso es comercializador. Con la piedra, recuerda que la cooperativa para los años, si no estoy mal, en los 90, o sea, invierte en un proyecto que llamó Parque Artesanal Los Pateamarillos, con recursos del IFI. ¿Cuál era la idea? Ese fue un convenio que se firmó con el municipio. La idea era sacar a todos los productores a las carpinterías, a los de piedra, y a que trabajaran en un lugar específico, que se organizó el Parque Artesanal. Pero eso implicaba la voluntad del artesano, del productor, la voluntad de la administración municipal para que obligara al artesano que se fuera a trabajar a un sitio especial. Pero desafortunadamente pues eso no se dieron todas las voluntades, y el proyecto quedó en veremos. Pero la piedra es una cosa, es diferente. La artesanía de barro, que es la de las materas, la de las ollas, la de los tejos, la de los tiestos, sí. Eso es algo que nuestros abuelos de una vereda, eso sí es de acá. Y eso se impulsa mucho en las ferias, como arte de locales, como arte local. Perfecto. Bueno, los años 2000, 2010, antes que pasemos a la última década, ¿qué podemos resaltar de esa década 2000 o 2010? En el 2010 también la cooperativa impulsó un proyecto que llamó Vaca Lechera. ¿Cuál era la idea? Que la familia, que toda la familia pudiera tener una vaca, pero pues no para su sustento y para ir a tener como un ahorrito. Sí. Pero así no se dio, al final pues se hizo, fue como el fomento de la lechería como una actividad más agropecuaria, que podía ser compartida con otras tareas de la familia. Entonces firmamos, se ayudaba para la formación, para la organización de la finca como tal, y para el mercadeo de la leche. Se firmó un convenio con Fresca Leche, la cooperativa con su ingeniero agrónomo ayudaba en la organización, y con Fresca Leche se montó el centro de acopio y se le vendía, se le comercializaba la. ¿Y eso continúa hoy en día? No, continúa pero muy pequeño, porque es que ahí es donde si la comunidad no responde, las cosas no se dan. Porque es que recordemos que Barichara vende dulce de leche. Entonces, cuando había mucho turismo, quienes producían la leche, el dulce, compraban toda la producción y el campesino no lo vendían al centro de acopio. Creo que hoy en día ocurre igual. Entonces el centro de acopio no dio el resultado que era, y el proyecto como tal llegó a un momento que ya no se pudo mantener. Tema de cuotas de mercado, dirían. No. Bueno, Adelita, 2010 espera, igual esto. Recuerda que yo hasta esa época, hasta en los 900, terminé mi bachillerato. En los años 90, del 94 al 99, hice mi carrera que somos colegas. hice mi carrera de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad del Socorro. En la Libre del Socorro. Viajábamos con otros 4 compañeros todas las noches al Socorro. Y en el 99 pues, terminé mis estudios de Derecho y Ciencias Políticas. Y pues lo hice como para ayudarme dentro de mi labor como gerente. O sea, yo no como para ejercer como abogado, porque ese no es formación. No, solo exclusivamente formación, y es una gran, para uno como administrador es una gran ayuda. Y es una satisfacción además en lo personal. Claro. Porque culmina toda el currículum, dicen. Ahí terminar el currículum es cuando yo entro, cuando enfermo. Estuve un ratico, le digo yo, mi Dios me mandó a descansar. Pero desconectó un poquito. Estuve 33 días desconectada,
Entonces y pues después uno llega, después de los 33 días, pues afortunadamente tenía una empresa muy bien organizada, todo siguió normal. A mí caí en coma de la noche a la mañana y pues la empresa siguió normal. Cuando regresé pues pensé, Adela, bajen el ritmo, porque pues mi trabajo, yo toda mi vida trabajaba, yo creo que trabajaba entre 12 y 14 horas, porque fui de las personas que se daba el trabajo para la que trabajaba esta tarde y me llevaba el trabajo para la casa. Tenía un grupo de trabajo muy responsable, muy entregado a la empresa, y para que las cosas den resultado toca obligatoriamente dedicarle tiempo, obligatoriamente. Y no, pues salí de esas y volví al ritmo otra vez normalito. Como si nada, con el 7x24 todavía te llaman hoy. Bueno, Adelita, nos llega el 2010, la década que termina este año precisamente, pero que no vamos a hablarla completa porque Adelita se nos retira en el 2015. Entonces ese último quinquenio, ¿qué viene para usted, para la cooperativa, que se nos presenta del 10 al 15? Bueno, recordemos que la cooperativa sigue siendo solamente cooperativa con una sola oficina en Bucaramanga, pero igualmente que con el sentido de los baricharas, de que era su cooperativa, tenía mucho asociado en otras zonas. Entonces, motivo el primer proyecto, que fue el Centro de Servicios Cooperativos en San Gil, y entonces abrimos la oficina en San Gil. Entonces, con la cooperativa, la integración de la cooperativa de Mogote y la cooperativa del Valle, que pues afortunadamente sus consejos de administración y sus gerentes aceptaron la idea y se formó el Centro de Servicios Cooperativos, donde en una sola oficina estaban la del Valle y la de Mogotes. Esa fue nuestra primera sucursal en San Gil, que fue en los años después del 2010. Igualmente, en esa misma época, más tarde, se abre nuestra sucursal de Santa Marta, que las dos, tanto Santa Marta y Barranquilla, que se abre posteriormente, tenían un condicionamiento para ser asociado, y es que o fuera barichara, hijo de barichara, o lazos de consanguinidad con baricharas. Entonces, como para tratar de que la gente que llegara a ella fuera gente conocida. Y mantener el concepto de territorialidad, además, porque cualquiera diría, pero ¿qué tiene que ir a hacer Barichara en Barranquilla o en Santa Marta? No, era precisamente el vínculo, mantener el vínculo con quienes vivían allá o sus descendientes o el comercio que se genera tan fuerte, ¿no? Y además porque es que siempre que se iba, porque si hay algo que la cooperativa hacía era reunirse con sus asociados en Bucaramanga, en Barranquilla, en Santa Marta, en diferentes épocas. Entonces se viajaba allá, se hacía la reunión con ellos y nos acompañábamos de la danza Quileo, que con la danza que tiene de la piedra, del romance Barichara, romance de talladores, donde es un historial sobre lo que es Barichara y todas sus épocas bonitas y feitas. Entonces eso a Barichara le gusta mucho. Entonces cuando íbamos a esa jornada de capacitación y de integración, nos pedía mucho que tuviéramos la oficina en esas ciudades, y por eso se hizo. Bueno, y como sé que este programa lo han visto en otros países, creo que vale la pena, ya que hablamos de danza Aquileo y antes del medio de comunicación en el periódico Aquileo, vale la pena decir que Barichara es precisamente la cuna del único presidente que los santanderianos hemos tenido en el siglo XIX, don Aquileo Parra, que oriundo de acá, se conserva su casa, su museo, y pues para a nuestros visitantes de este programa, pues mencionarles el porqué del Aquileo. Y el colegio, el principal colegio que tiene el Instituto Técnico Aquileo Parra, precisamente por eso. Así es. Bueno, Carreñito, entonces se nos viene como dicen, el atardecer de pronto de una carrera muy exitosa dentro de la cooperativa y dentro del sector cooperativo. Seguramente usted no lo va a referir porque además su sencillez y su modestia han sido parte de su don de gentes, pero ahí viene también
la acumulación de un liderazgo cooperativo muy fuerte en la región, que para el caso de Concentral no podamos dejar de reconocer y agradecerle en este programa el que usted formó parte en las dos crisis que ha tenido Concentral, pues parte de esos líderes que salieron en el rescate, consolidación de Concentral. Luego parte de esa acumulación de satisfacciones, pues esa también la quería yo mencionar, porque estoy seguro que usted no la iba a mencionar. Bueno, vienen esos años 12, 13, 14, qué sé yo. ¿Cuándo empieza a pensar Adelita que es hora de dar un paso al costado? ¿Cómo es ese proceso? No, los años no pasan en vano y el ritmo que yo llevaba era muy duro. Además, creo que uno debe saber en qué momento se debe retirar y en qué momento la gente quiere caras nuevas y nuevos procesos. Yo pasé mi renuncia hasta el 15 de enero del 2016, me retiré el 30 de enero, llevaba 40 años y medio trabajando. Entonces, como 2 años atrás, ya cuando tenía mi pensión, entonces ya empieza la inquietud de que Adela está pensionada, que como que vaya. Entonces ya en ese momento dije, no, Adela se va a hacer otra actividad. Me hizo falta mucho, o sea, yo manejaba demasiada integración a nivel nacional. O sea, yo estaba con la Equidad, estaba con la Confederación de Cooperativas, estaba con el banco. Entonces, esa parte de mi vida yo la entregué casi de toda mi vida, siempre la entregué a la cooperativa y al movimiento cooperativo. El retirarme y dejar eso era lo que más, una de las cosas que más me sentaba, pero igualmente la cooperativa se estaba bien, estaba ahí. Y era una cooperativa reconocida a nivel nacional, porque como usted, pues muchas veces visitaba... Centro de pasantías. Centro de pasantías, sí, claro. y un orgullo que de la cooperativa por sus servicios, servicios en la apertura de favorecer a la sociedad. Era muy visitada por eso, entre otras cosas. Sí. Y además pues estábamos en Barichara, Monumento Nacional. Esa persona tan organizada que es usted, quienes la conocemos así, damos fe. Usted durante el año, yo creo que todo el 15 o de pronto desde el mismo 14, qué sé yo, usted organiza la entrega de la cooperativa de tal forma que si usted estaba o no estaba al día siguiente, no pasaba nada. Yo recuerdo que usted hizo una entrega, no solo un informe, sino un acta de entrega espectacular. ¿Cómo fue esa organizada, Adelita? Es que ese elemento, yo como la he recibido, ¿no? Cuando a mí en el 75, cuando me entregan la cooperativa, me hacen un acta, me la entregan por un acta donde me dicen estoy entregando 3 lapiceros y 3 puntos de sal y estoy entregando un balance. Yo tengo que entregar en las mismas circunstancias. Entonces yo me puse en la tarea y con un personal que me apoyó muchísimo. Entonces yo decía, ¿cómo entrego? Yo tengo que entregar todo, lo que hay y lo que no hay, y lo que está contable y lo que no está contablemente. Hay muchas en las empresas muchas cosas que quedan por ahí. Entonces realmente yo me puse en la tarea un mes antes, con varios compañeros que trabajaban conmigo hasta tarde, hicimos todo el inventario, y se hizo todo absolutamente de lo que era como el C en ese entonces, y además los empleados que eran responsables de ciertas tareas, pues ellos tenían que allegar sus responsabilidades, y con eso armé el acta de entrega, que sí, mi acta de entrega es igual como la que yo recibí. Me entregaron un lapicero y yo entregué un lapicero, igual. Siempre con varias hojas adicionales, me imagino. No, la acta de entrega tiene más o menos, una vez como 100 hojas, tiene más o menos esa acta de entrega. Y lo otro, pues, a mí, cuando yo recibí la cooperativa en el 75, fue en una reunión de junta directiva, en la cual pues firmaba un acta y me decían que me aceptaban y me decían cuáles eran mis responsabilidades, ¿no? Pues igualmente yo lo hice, la entrega la hice en el Consejo
farmacia de administración, con todos sus ingredientes, hasta ahí no. Adelita, en la conversación no se nos ocurrió, pero menos mal me acordé, la sede de la cooperativa. Usted entrega una casa absolutamente hermosa, patrimonio, obviamente, como es todo el municipio, pero esa casa esquinera hermosa, y con la obra que se alcanzó a hacer, con el tema del agua subterránea, de todo esto, no debemos dejar escapar antes de la despedida cómo fue el proceso de la sede. ¿El 75 quedaba ahí? ¿Todo se ha hecho ahí? ¿O cómo es lo de la sede? No, la sede, lo que es el ahorro y crédito, cuando yo la recibo con un espacio muy pequeñito, era ahí bien pequeñito, que un lote que habían comprado, no sé si usted recuerda al Tigre Noriega, Sí. era oriundo de Barichara, él dio un aporte y compraron una piecita. Ahí se trabajó la cooperativa. Posteriormente se compran 2 locales esquineros y se hace una remodelación como para los finalizar de los años 90. Entonces listo, que queda ya un poco más amplio. Posteriormente, ya pues cuando empieza la cooperativa a crecer, había una señora, doña Zoraida, que tenía un ranchito detrás de la cooperativa. Entonces se compra, que fue todo un episodio para comprar esa casita, y se compra el otro local. Eso se dio con el paso de los tiempos. Me acuerdo que para el cajero usted tuvo que comprar otro pedazo, ¿se acuerda? No, ya estaba en el local ese. Cuando se hizo el cajero central, porque la cooperativa no solamente tenía el cajero ATH, que fue el que se hizo en los principios, bueno, fue en el 90, sí, sino que posteriormente ya en el 2000, en la época del 2010, tenemos el cajero, el de José Rivaca Central, que es el mismo convenio que tenía para el cajero Santa Marta. Correcto. Pero cuando eso ya tenía el espacio, que tocó fue adecuar, acosarlo un poquito para montar ese cajero. Sí, pero eso fue dentro de la misma vivienda, que casa que se había comprado, que se había remodelado de 2 pisos, y que ya estaba. Solamente fue que en el 2015 hicimos una última remodelación como para ponerla más al tono. Sí, porque anteriormente pues era un mostrador donde todo el mundo oía a todo el mundo. Entonces para el 2015 pues se hizo la remodelación, que cada empleado tenía su cubículo, y se cambió totalmente el estilo de atención al público. Una hermosa sede. Yo creo que unos 2 o 3 superintendentes hemos estado ahí, además reunidos por la región, pero en la sede suya, sí, si yo recuerdo. Sí, es que, y además a mí me gustaba mucho que la integración, para mí la integración de las cooperativas era algo fundamental. Cuando se me ocurrió que no éramos grandes, pero teníamos grandes personas en las cooperativas, yo no sé si usted recuerda el grupo de las 13. Claro que sí. Cuando se me ocurrió el grupo de las 13, que se inició porque nos reuníamos a parrandear, que eso no tiene sentido. Yo soy más de trabajo que de parranda. Entonces la experiencia de todas, y de todos, digo todos porque la gran mayoría eran mujeres. Sí. Y lo que más nos motivó fue la cartera amorosa, porque es que el deudor de Barichara era el mismo deudor de Comutario, y era el mismo deudor de Villanueva, y a lo mejor de Galán, probablemente. Entonces, pero con Galán nunca ellos nunca estuvieron en el grupo de las 3, sino que eran las 3 cooperativas más, digamos, más pequeñas que habían en la zona. Y ahí armaron, recordábamos con Socorrito, una central de riesgo regional y local, a la medida de a la medida de nosotros, sí, el grupo de las 13. Claro, nosotros en nuestras reuniones compartíamos mucho los deudores morosos, era lo que más, y las experiencias, sí. Porque es que el profesional como profesional sale de la universidad muy bueno, pero igual al buen empleado, al buen funcionario, al buen administrador lo hace la experiencia. Así es. Y me imagino compartir 3 experiencias de las buenas y las malas de cada uno. Enriquecedor, sin duda. Muchísimo. Claro que sí. Fundamental. Claro. Bueno, Adelita, para su despedida, piense qué quisiera
para concluir esta charla tan agradable, tan amena, a qué quisiera referirse, qué mensaje nos quisiera dejar, cuál quisiera usted que fuera esa despedida. Dios santo. Es fundamental para el movimiento solidario que se den grupos de apoyo y de integración, pero con real sentido social. Porque es que no sacamos cero una copia de un banco, eso no tiene razón de ser. El banco tiene que producir para prestar servicios sociales. Si ya vamos a pensar que una cooperativa es un banco pequeño, que cuando uno habla de la cooperativa le dicen, ay, el banco pequeño del pueblo. No, es una empresa financiera que tiene que producir igual que cualquier empresa financiera, pero que tiene unos fines que es prestar un servicio social. Y eso tiene que estar en la cabeza de nuestros líderes. Si no es eso lo que piensen, mejor no sean líderes de una cooperativa. Se desdibuja el momento. Se equivoca. Pues Adelita, muchísimas gracias por habernos acogido en su casa, motivo de envidia de la buena para quienes en algún momento quisiéramos planear retiro en la casa y en el sitio de los sueños. Este sin duda lo es. Tengo la fortuna por esa amistad que nos une, pues de haber conocido desde la finca original a lo que es hoy su casa de residencia. Felicitarla y agradecerle por habernos acogido en esta su casa. Muchas gracias, Adelita. Muchas gracias.